Evangelio de San Mateo, capítulo 1, 18 al 24. La generación de Jesucristo fue como sigue. Desposada su madre María con José, se halló antes de vivir juntos ellos, que había concebido del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería delatarla, se proponía despedirla en secreto. Mas mientras andaba con este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra que había dicho el Señor por el profeta. Ved aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que se traduce Dios con nosotros. Cuando despertó del sueño, hizo José como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa. Muy poco es lo que sabemos de José, el esposo de María, sino lo que nos cuenta de manera lacónica el Evangelio. Están los aportes de la tradición, de los escritos apócrifos, que en detalles se han reflejado también en el arte de los grandes artistas de todos los tiempos, hermosamente. Si recurrimos a las revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich y otros videntes, encontramos descripciones muy interesantes. Ana Catalina nos cuenta en sus escritos que un día, mientras oraba a José por la pronta venida del Mesías, se le apareció un ángel que le ordenó ir al templo de Jerusalén para convertirse en el esposo de la Virgen María. María, como sabemos por la tradición, desde muy niña fue llevada al templo de Jerusalén, junto con otras niñas, para ser consagrada al Señor, y cuando llegó a la mayoría de edad, 14 años, su madre, Santa Ana, la visitó para anunciarle que debía casarse. Entonces los sacerdotes convocaron al templo de Jerusalén a todos los hombres de la estirpe de David que no estaban casados. Así se presentó José, y mientras oraban y ofrecían sacrificios, les pusieron en las manos una vara. Y en el momento en que José se disponía a dejarla sobre el altar, brotó de la vara una flor blanca. Así lo hemos visto reflejada en muchas pinturas, semejante a una azucena. Y así se supo que él era el hombre designado por Dios para casarse con María. Volviendo al Evangelio, dice hoy: desposada su madre María con José. Entre los judíos, los desposorios o noviazgo equivalían al matrimonio, y ya los prometidos se llamaban esposo y esposa. El matrimonio judío se celebraba en 2 etapas: el contrato y la cohabitación, y entre uno y otra transcurría un intervalo que podía durar 1 año. El contrato podía hacerse desde que la joven tenía 12 años. El intervalo daba tiempo a la maduración física de la esposa. María está ya unida a José por contrato, aunque no vivían juntos, aunque los dos habían hecho voto de virginidad perpetua. La fidelidad que debe la desposada a su marido es la propia de personas casadas, de modo que la infidelidad se consideraba un adulterio. Se supone que al poco tiempo de los desposorios recibió María la visita del ángel Gabriel, que le dijo: vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Verdaderamente Jesús es Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo es el que hace concebir a la Virgen. Pero antes María defiende su virginidad ante el nuncio de Dios diciendo: ¿cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
O sea que María da su consentimiento y lo da con el fiat, con el hágase. Y Dios respeta el voto de la Virgen, el voto de castidad que había hecho, y ocurre el gran milagro, el milagro de la encarnación, juntamente con el milagro de la virginidad y maternidad perpetua de María. El ángel le anuncia además que en su prima Isabel se ha obrado otro prodigio similar. Ha concebido también un hijo, pero en su vejez. Y se encuentra ya en el 6º mes aquella que era considerada estéril, porque para Dios nada es imposible. Hermosamente dice Michel Gasnier en su libro Los silencios de San José, al día siguiente de la Anunciación, cuando José fue a visitar a María, nada notó en ella que le hiciera sospechar el misterio, a no ser tal vez una luz todavía más dulce en su rostro y una gravedad más atenta en su mirada. Pero María no le dijo nada, ni una insinuación, ni una alusión que pudiera hacerle adivinar el divino secreto. María le pidió a José ir a visitar a su prima, por supuesto para felicitarla por el gran suceso y para comunicarle su gran secreto, el secreto de que llevaba en su seno al mismo Dios. Suponemos que José, siempre el guardián de María y Jesús, la acompañó, aunque no hay certezas de que José estuviese presente en el encuentro de María e Isabel. De lo contrario, hubiese escuchado entonar a su esposa el Magnificat y se hubiese enterado de su maternidad, acontecimiento que solo conoció después por la revelación del ángel en sueños. Al llegar a la casa de Zacarías e Isabel, cuando se encontraron las dos mujeres, inspiradas por el Espíritu Santo, manifestaron el gozo del encuentro. Y María, humilde y magnánima, exultante y gozosa, entonó el Magnificat y provocó la santificación del precursor en el vientre de su prima Isabel. María, dice el Evangelio, permaneció unos 3 meses con su prima Isabel y luego regresó a su casa. Volvía feliz, pensando en José, pero también sufría, porque pronto su prometido advertiría su estado. Pero se abandonaba a ese ser divino que llevaba en su seno y así disminuía un poco su pena. Al llegar a Nazaret, José la recibiría con desbordante alegría sin reparar en su estado, aunque pronto los signos de su futura maternidad habrían comenzado a manifestarse. Es entonces cuando estalla la tempestad en el alma de José. Pronto comprende que no hay error posible. No cabe duda, María lleva un niño en su vientre. Su espíritu se hunde en un abismo de agonía. Ahora realmente, hermanos, comienza la verdadera pasión de José, solo comparable con la prueba que tuvo que pasar Abraham cuando Dios le pedía que sacrificara a su hijo Isaac. Dice el Evangelio que se halló antes de vivir juntos ellos que había concebido del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería delatarla, se proponía despedirla en secreto. En el alma de José se desarrolla un dramático combate, comenta Gasnier. Al principio pensó en interrogar a María, su esposa. Intentó hablarle varias veces, pero no lo logró. Las palabras preparadas para iniciar el diálogo morían antes de salir de su boca. Convencido de que el silencio de su esposa encerraba un misterio cuyo velo no se creía él autorizado a levantar. Por otra parte, no quería tampoco tratar a María como a esas adúlteras a que se refería la ley. El texto del Evangelio lo señala claramente. ¿Por qué? Porque era justo. Monseñor Straubinger dice que no habiendo manifestado María a su esposo la aparición del ángel, ni la maravillosa concepción por obra del Espíritu Santo, San José se vio en una situación sin salida. Tremenda prueba para su fe. Y continúa Michel Gasnier. ¿Cómo iba a dudar de la inocencia de María?
de la limpieza de María, ¿cómo iba a creerla culpable de esa debilidad? Rechazaría tal pensamiento como un crimen. No, no es una culpable la que tiene ante él. Además, ¿no le ha hecho acaso partícipe de su voto de virginidad? ¿Por qué no le dice nada? ¿Por qué calla? ¿No tiene acaso derecho a saber la verdad? María con una sola palabra hubiera podido tranquilizar el ánimo angustiado de José. Pero María no había recibido el mandato de descubrir este secreto. Solo esperaría llena de confianza que Dios hablara a José y mientras rezaría. Jurídicamente, San José habría tenido dos soluciones. Primero, acusar a María ante los tribunales, como cuenta el Levítico, como manda el Levítico en la ley de Moisés. Segundo, darle un libelo de repudio, es decir, el divorcio, permitido por la ley en ese tiempo. San Jerónimo dice, José, sabedor de la virtud de María, rodeó de silencio el misterio que ignoraba. Y decimos nosotros admirados, cuánta fecundidad debió haber en el corazón fuerte de José, en los silencios de José, para que arrebate la voluntad del mismísimo Dios. Por eso es que Dios dejó reflejada en su alma la más perfecta imagen de Dios Padre, que se puede espejar en un hombre. No dudando en lo más mínimo de la santidad de María, el santo patriarca decide dejarla secretamente para no infamarla, hasta que intervino el cielo, por fin, aclarándole el misterio. Por otro lado, qué admirable silencio de María. Prefiere sufrir la sospecha y la infamia antes que descubrir el misterio de la gracia realizado en ella. Si el cielo así probó a dos corazones inocentes y santos como el de José y María, ¿por qué nos quejamos tanto de Dios en las pruebas que nos envía y hasta pensamos mal de Dios y de su providencia? Hay una tentación entre los cristianos, especialmente entre los buenos cristianos, tentación especialmente también de los consagrados, el querer vivir en una normalidad puramente horizontal de las virtudes cristianas, que solo se pueden vivir en la atmósfera sobrenatural de la vida de la fe y de la gracia, en la atmósfera de las pruebas y de la cruz. Aprendamos de José.